El siguiente video contiene una serie de errores que ya se corrigieron con texto cuando aparece. Con todo, se ofrece una disculpa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy no vamos a hablar propiamente de un libro, sino más bien de un autor, de un filósofo en particular en esta ocasión, y va a ser de Platón. Originalmente todo el contenido que tenía pensado subir en este mes, en febrero, iba a estar relacionado con el tema del amor. Sin embargo, pues pasaron un par de cosillas. De hecho, no he podido subir mucho de lo que he estado trabajando en estos días. Pero sí me di cuenta que al menos dos de las cosas que tengo preparadas giran en torno a la figura y los textos de Platón. Entonces, en aras de no extender tanto los videos siguientes, donde hablaré propiamente de los textos y del tema del amor, pues decidí hacer pues un pequeño video hablando rápidamente de Platón. Y aquí voy a hacer un paréntesis o una aclaración. Todo lo que diga ahorita y en videos siguientes, porque no va a ser el único donde vamos a estar hablando de Platón, es solamente de carácter introductorio. Podríamos pasarnos la vida hablando de este señor, y no exagero. Hay cursos, seminarios, hay toda una historia de la filosofía que ha tratado sobre él o sobre lo que dijo, sobre sus teorías, y no terminaríamos de explicarlas, ¿no? Hay cierto autor con una frase muy célebre que dice que toda la filosofía occidental son notas al pie de página de Platón. Aquí aplicaría la del presidente de México actual, el presidente Obrador, que dice: no es falso, pero se exagera. Entonces, sí da mucho para hablar de Platón. No creo que toda la historia de la filosofía sea solo una nota al pie de él, pero sí, sin duda, clavarse a explicar o a entender, a estudiar lo que Platón nos quiere presentar, sí nos llevaría muchísimo tiempo. Entonces, todo lo que se diga ahorita y más adelante será siempre meramente de carácter introductorio. Y bueno, ¿quién era? ¿Quién es? O propiamente dicho, ¿quién fue Platón? Y menciono ahorita estos tres tiempos del ser, o del verbo ser, y termino con quién fue, porque algo bien importante y que pocas veces ocurre en filosofía es situar al autor como una persona de su época. Ahorita que estoy refiriendo quién fue Platón, lo hago específicamente para denotar que fue alguien que existió en un contexto determinado y que es bien importante conocer también ese contexto. Bueno, Platón fue un filósofo griego, evidentemente, ateniense. Esto quiere decir que vivió, creció y enseñó, pensó en Atenas, una de las metrópolis de Grecia, y realmente pues durante mucho tiempo la capital cultural. Mucha de la filosofía anterior a Platón se desarrolló a las periferias, a las orillas del mar, pues sí, entre las islas, muy descentralizado, muy a la periferia. Y no es sino conforme va avanzando el tiempo que las figuras de la metrópolis empiezan a surgir, o que el pensamiento se concentra en el centro. Eso es bien curioso porque de hecho Dussel, Enrique Dussel, filósofo latinoamericano, cuando interpreta la historia de la filosofía suele decir que es un fenómeno muy recurrente, que realmente un pensamiento entre comillas innovador casi siempre va a surgir en la periferia
y no es sino hasta muchos años después cuando ya se hace oficial, cuando se institucionaliza, que pues se concentra en la metrópolis, en el centro de una capital, todo lo que es el pensamiento. Habrá que reflexionar, habrá que pensar si esto en efecto es así, pero sí es algo muy interesante. Bueno, para la época de Platón ya se habían vivido los mejores siglos, o los mejores años más bien, de Atenas bajo el gobierno de Pericles. Y pues bueno, Platón nace, o se estima que nace, alrededor del 427 antes de la era común, proveniente de una familia aristocrática, es decir, una familia adinerada y con cierto poder político, y también con lo que actualmente llamaríamos capital económico. Esto quiere decir que fue un hombre educado. Estudió obviamente a los poetas clásicos, a los dramaturgos y a los primeros filósofos que, como mencionábamos ahorita, pues pertenecían a la periferia, ¿no?, de Grecia. Pues Platón era conocedor de todos ellos, y esto se va a ver reflejado en su pensamiento. Platón, al provenir de una familia aristocrática, estuvo interesado y comprometido con los ideales políticos, con lo que estaba ocurriendo en su ciudad o en su país también, porque nació al fin de una época, y esto es bien importante, por eso mencionaba hace un momento el contexto, porque para entender a Platón se tiene que tomar en cuenta los conflictos, los problemas a los que se enfrentaba un hombre de su época. Platón nace en el límite de una época, y al menos en dos sentidos es el límite. Comúnmente cuando hablamos de esto se suele enfocar al aspecto político. ¿Por qué? Porque cuando Platón era joven, cuando tenía aproximadamente 16 años, la democracia es derrocada, hay un gobierno pues de los 400, se les suele llamar los 400 magistrados, dura solamente 2 años, se restaura la democracia y bueno, Atenas sigue en guerra, es vencida por Esparta, y cuando Platón tenía aproximadamente 23 años, pues Esparta coloca a los nuevos gobernantes, que fue el gobierno de los 30 tiranos. Esto es bien importante porque ahí pues Platón se decepciona, ¿no? Porque él piensa y dice, ok, sabes que estas personas no son democráticas, o más bien no fueron elegidas democráticamente, se les puso ahí por algo, entonces se supone que están pues capacitados para gobernar, entonces es posible que pues puedan ahora sí llenar de nuevo de virtud, de estabilidad política, económica a Atenas, y no es el caso. Los llamados 30 tiranos, según se cuenta, pues dieron rienda suelta a sus pasiones, gobernaron como quisieron. En un próximo video donde hablaremos sobre una de las cartas, pues profundizaremos un poquito sobre eso, ¿no? Pero quede ahorita el precedente de que Platón vive en una época de crisis política, pero también vive en una época de cambio intelectual. Se está cambiando el paradigma, la forma en la que se entiende y se crean las cosas. ¿Por qué? Porque Platón está en el final de un mundo oral. Y de hecho, esto es bien curioso, porque si bien se puede creer que es pues partidario de la tradición oral, tanto por herencia de Sócrates, que ahorita vamos a hablar de Sócrates, como por su propia educación, pues también es cierto que Platón es de los primeros filósofos que deja su obra por escrito, que son los famosos diálogos, o como dijimos hace un momento, las cartas. Entonces Platón vive en una transformación cultural, en una nueva época, o al fin de una, está configurando, y de hecho Giorgio Colli, bueno, no tengo el libro a la mano, no sé en qué librero está, pero Giorgio Colli en El nacimiento de la tragedia, ya lo recordé, está en en El nacimiento de la tragedia menciona a Platón como el creador de la filosofía, no propiamente del término, que se le suele achacar, si no me equivoco, a Tales de Mileto, pero sí lo
sí lo clasifica Colli como el creador de un nuevo género literario, y esto es bien importante, que da el nombre de filosofía. ¿Por qué es bien importante que sea un género literario? Porque al final del día la filosofía se presenta así, no como un tratado esquemático como lo hace Aristóteles y como muchas veces estamos acostumbrados a ver, sino como una especie de literatura, como un diálogo, como una recreación dialéctica, es decir, donde están dos partes confrontándose y tratando de hallar la verdad. ¿Por qué Platón hace esto? Porque es su método por influencia de una gran figura que es Sócrates. Sócrates, maestro de Platón, entre comillas, porque no era propiamente un profesor, no era propiamente alguien que enseñaba, pero sí alguien que, según se dice, pues pasaba la vida, o los días al menos, tratando de reflexionar con la gente que se encontraba, con sus amigos, con pues bastantes personas, mientras caminaba en el ágora, en el teatro, etcétera, pues iba ahí dialogando, iba reflexionando a través de una serie de preguntas, de respuestas, de indagaciones, pues trataba de profundizar, de llegar a la definición de ciertas cosas, ¿no? Entonces Sócrates fue la primer gran figura de Platón. De ahí él retoma pues parte de su método, y cuando Sócrates muere, pues Platón se da a la tarea, ¿no? de enseñar, de estudiar filosofía y a la vez de escribir filosofía como este nuevo género literario, le llama Colli. Otra de las influencias de Platón es los pitagóricos. De hecho, se cree que en un viaje, en el primer viaje que hizo a Sicilia, tuvo contacto con una de las últimas figuras pitagóricas, y bueno, de ahí adoptó varios elementos. También tuvo pues contacto con culturas órficas, culturas mistéricas, y pues todo esto va fluyendo, ¿no?, a lo largo de las obras del buen Platón. Otro de los elementos que estaban influyendo en su contexto y que es bien importante tener en cuenta son los sofistas. Estos llamados maestros de virtud o autonombrados maestros de virtud, estos maestros, estas personas que se proclamaban capaces de enseñar sobre política, sobre oratoria, sobre retórica a las personas, y que cobraban por ello. Platón en sus diálogos, en sus escritos, los suele colocar no como malos, pero sí como equivocados al menos. Y pues la tradición o pues una mala interpretación de esto suele ver siempre así como los villanos, por así decirlo, a los sofistas. No creo que sea el caso, no es tal cual que ellos fuesen malos o que quisieran engañar a los ciudadanos, sino justamente sus planteamientos son diferentes. Digo, quizá valga la pena hablar sobre los sofistas después, pero creo yo que tienen cosas muy rescatables, que ellos también tenían su propia idea de verdad y era obviamente diferente a la de Platón. Al final del día Platón ganó, por así decirlo, y es quien marcó la tradición, pero esto no quiere decir forzosamente que los sofistas sean o hayan sido tal cual malos o villanos o demás. Pero pues eso, ¿no? Tenemos a Platón en medio de todo esto, en medio de la crisis política, en medio de un cambio de paradigma, en medio de la sofística, y pues él se dedica a hacer lo que llama filosofía, a buscar la verdad. ¿Cómo lo hace? Lo hace fundando la academia, que es en papel, es una organización religiosa, pero que en realidad pues es una escuela, ¿no? Son como el terreno donde Platón se reunía a dialogar con sus estudiantes, a escribir, a enseñar, porque él sí propiamente fue un maestro. Y pues eso era la academia, eso es lo que Platón lega.
y también pues lega sus escritos. Sus escritos que se pueden dividir básicamente en dos. Están los diálogos y están las cartas. Los diálogos. Los diálogos son bien complicados. ¿Por qué? Porque no se habla de una cosa en particular. Es decir, a pesar de que se le suele clasificar con un tema de sí, este diálogo habla sobre la belleza, este diálogo habla sobre el amor, este diálogo habla sobre la virtud. Platón tiene la cualidad de hablar de todo y nada a la vez, porque al final del día, al menos esta es la interpretación que yo tengo, el hombre está constituido por varias dimensiones. Entonces, el hablar de una cosa va ligada completamente a la otra y afecta, pues, si yo hablo del amor, tengo que hablar del alma, y digo, profundizaremos de esto hablando del Fedro, no en este video, pero sí próximamente. O yo hablo de la virtud, tengo que hablar de la justicia, tengo que hablar de la verdad, y todo eso lo va esclareciendo Platón. Y al ser un diálogo, o en ocasiones un monólogo, no es como que Platón ponga, ok, punto A, punto B, punto C, esta es la verdad, sino que a través de varios personajes va confrontando las ideas. Entonces es bien complicado saber cuál es la postura real de Platón. Se suele dar por hecho que lo que diga Sócrates es lo que Platón plantea o pensaba. No creo que sea el caso. Hay que saber leer bien los diálogos. A veces Platón coloca su reflexión en boca de algún otro personaje. A veces en el diálogo mismo, es decir, en el desarrollo. Y a veces sí en la figura de Sócrates, ¿no? Los diálogos básicamente pueden clasificarse o se clasifican en cuatro periodos, pero aquí hay que tomar muchas cosas en cuenta. Esto que voy a explicar o a decir a continuación, esta clasificación es la forma más ortodoxa de interpretar a Platón, la más reconocida, pero esto no significa que sea la única y tampoco pues que sea la verdadera, ¿no? Hay por ahí varias propuestas interesantes, alguna que contempla la llamada doctrina no escrita, es decir, lo que Platón explicaba de forma oral y no a través de los diálogos, y pues esa reconfigura y aporta otros elementos. Digo, valdrá la pena dedicar ya un segundo video, porque este está quedando también ya medio larguito, un segundo video sobre tal cual la interpretación de los diálogos o la clasificación de los diálogos. Pero en esta clasificación, que es la más difundida, se va a dividir en 4 periodos. El primer periodo es el socrático o de juventud. Se le llama socrático porque aquí sí el personaje principal de los diálogos, más no el portavoz de Platón, es Sócrates. Estos diálogos se estima que fueron escritos entre el 393 antes de la era común al 388. Estarían englobados aquí la Apología, el Critón, Ión, Lisis, Protágoras, Laques, Cármides y Eutifrón. Después sigue los diálogos de transición, que supone que están más o menos elaborados en la época del viaje a Sicilia, de la fundación de la academia, donde empieza a tener Platón pues más elementos para constituir su pensamiento, ¿no? Estaría el Hipias mayor y menor, el Gorgias, Menexeno, Menón, Eutidemo y el Crátilo. Estos dan pase a el periodo de madurez, que se estima fue escrito entre el 385 y el 370. Estaría aquí el Banquete, el Fedón, el Fedro y la República. Finalizando ya en el periodo de vejez, en el 369, más o menos, entre el 369 y 347, que sería el Parménides, el Sofista, el Teteto, el Político, Filebo, Timeo, Critias y las leyes. Esta es básicamente la clasificación de los diálogos. Están también las cartas, que son propiamente cartas. Ahí se duda mucho de la autenticidad de varias, pero al menos la carta 7 se le suele considerar casi siempre como auténtica. Esto es bien importante. Retomaremos la carta 7 en el próximo video.
pero quiero recalcar ahorita que las cartas casi siempre son no menospreciadas, pero sí hechas un poquito al lado y se les estima solamente con valor histórico. ¿Sabes qué? Las cartas sí, Platón habla de historia, de su vida, etcétera, etcétera, no tienen un valor filosófico. Esto me parece incorrecto, veremos, les digo en el siguiente video el por qué, pero básicamente esto es Platón, o este fue Platón, un hombre, un filósofo que se dedicó a pensar en una época determinada en Atenas, con las características que hemos dicho, interesado en la política, interesado en la ética, y también va desarrollando todo un sistema que se interesa en epistemología, en lógica, en ontología. Entonces fue una persona que trató de estudiar todo lo que se pudiese, porque también cabe recalcar en aquella época lo que se llamó filosofía, pues no tenía áreas de especialización como actualmente, y no se distinguía entre la ciencia y la filosofía, era todo un solo saber. Quiero finalizar este video ya hablando sobre por qué retomar a Platón, por qué hacer videos sobre Platón. Y estaba tratando de estructurar esto de una buena forma, pero creo que no hay mejor que hacerlo de forma sincera. Porque creo que es importante la filosofía, porque es importante retomar a ciertos autores y sobre todo ahorita, ¿no? La noche se me tornó propicia, está empezando o tomando forma un conflicto bélico entre Estados Unidos, entre Rusia en el territorio de Ucrania, y uno puede pensar por qué, si está estallando la guerra, este tipo se sienta entre sus libros a hablarme de Platón, a hablarme de un muchacho de Grecia de años antes de la era común. ¿Por qué? Ok, ¿por qué? Porque creo yo que el pensamiento es una base muy importante de todo lo que ocurre. Todas las acciones concretas que tenemos, en este caso, por ejemplo, todo lo que ocurre en la guerra o todos los conflictos armados, tienen una interpretación metafísica de fondo. Es decir, uno no actúa si no tiene una idea de cómo es el otro, de cómo conoce, de cómo nos desarrollamos en el mundo. Por eso es necesario introducirnos en la filosofía, darnos cuenta de cuáles son los esquemas, de cuáles son los paradigmas, de qué es lo que creemos o cuáles son los fundamentos de nuestras acciones. Ahora, ¿por qué introducirnos en la filosofía antigua? Porque creo yo que nos puede servir de mucho para reflexionar lo que pasaron ellos, lo que todavía podemos decir. Es decir, no nos vamos a quedar solamente en lo que Platón dijo, sino tratar de ver si eso que dijo Platón es bueno, es malo, se puede criticar, podemos retomar algo. Y esto es bien importante porque no me la voy a pasar alabando a Platón, lo admiro muchísimo, sí, pero tiene cosas también reprobables. Tiene cosas que a los ojos de un intento de filósofo del siglo XXI pueden ser reprochables. Y eso también es bien importante. Pero también es importante ver los fundamentos de nuestras creencias, repito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que hace Platón o que llega a decir en las que no concuerdo es que, por ejemplo, los niños, las mujeres y los hombres no tienen la misma racionalidad. Entonces, entre incluso los hombres, el hombre libre y el esclavo no tienen la misma racionalidad. Entonces el hombre libre tiene que dominar al esclavo, tiene que enseñarle lo que es bueno, ¿no? Y de ahí se prestan muchísimas cosas. En este caso, por ejemplo, se puede tomar el discurso de Estados Unidos envalentonado, siendo el paladín de la libertad, de ok, yo sé lo que es la libertad, yo se la voy a llevar a los pueblos oprimidos. Y es por eso que puede intervenir en donde Rusia está enfrentándose en Ucrania, ¿no? Así de sencillo. Es necesario, creo yo, ver las ideas que están detrás de todo lo que está pasando, no solo en el aspecto que acabo de comentar, sino en general. Y acercarnos un poquito a la filosofía y quizá a la filosofía antigua nos puede ayudar a eso. Sobre otras cosas de por qué filosofía en tiempos de crisis,
hablaré mucho después, pero sirva ahora esto para conocer a Platón. Muchas gracias.